Nuestra vida con el Señor tiene que ser una recogida diaria de semana. Abrimos la Biblia, las Escrituras, abrimos nuestro corazón, nuestra intimidad a Dios, y nosotros estamos buscando el pan fresco, no el pan duro que está en el freezer, aquello que hemos escuchado hace mucho tiempo, sino necesitamos de esa revelación diaria en nuestra vida. No porque eso tenga una implosión en nuestra vida, sino porque eso afianza, confirma que nuestra relación con el Señor va creciendo cada día. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesús comienza la última parte de su ministerio, que es antes de ir a la cruz. Esta oración que él hace aquí es unas horas antes de que hubiese terminado la obra por la cual Dios le envió aquí. ¿Cuál era esa obra? Era redimirnos de nuestros pecados a ti y a mí. Él muestra y nos habla de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y la vida eterna, según Jesús, es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. La vida eterna no es un premio que logramos por seguir a Jesús en el camino. La vida eterna no es, una corona que se nos entrega por el buen desempeño que tenemos en nuestra vida como creyentes. La vida eterna es la intimidad que Dios nos ofrece cuando Él vive en nosotros. La vida eterna tiene un motivo, que es nuestra intimidad con Él por toda la eternidad. El motivo de la vida eterna no es, como consecuencia de aquello que hacemos. Dios nos ofrece esa vida eterna con el propósito de que nuestra intimidad con Él sea el motivo de nuestro vivir. No tiene sentido la vida eterna si esa vida eterna no nos ofrece la intimidad de Dios. No podemos vivir una vida contemplativa de un Dios al que no podemos tener comunión con Él. La vida eterna es más profundo que todo eso. No es un premio, no es algo que podemos ganarnos por nosotros mismos, sino es la intimidad que Dios nos ofrece cuando Él vive en nosotros. Él vive en mí. ¿Por qué vive en mí? Porque esa intimidad que crece en mí con Él es la intimidad que me va a permitir vivir una vida eterna en intimidad con Él. La vida eterna no es solamente un tiempo en el que vamos a cumplir alguna función, algo que vamos a hacer, no. La vida eterna no tiene esfuerzo humano, es una vida de intimidad. Solo así es posible que la vida eterna tenga sentido para nuestra vida. Una vida donde contemplamos a un Dios que está distante de nosotros no sería una vida la cual vaya a producir beneficio en nuestra vida. La vida eterna es nuestra intimidad con aquel que nos ama. Él nos quiere con Él, nos quiere para Él.
y nos da la vida eterna para que podamos intimar con Él por la eternidad. Un Dios que ama no desiste de aquel al que ama. Y el mayor regalo que Dios nos puede ofrecer en nuestra vida es cultivar esa intimidad con Él, no un día, no 2 días, no 3 días, sino el resto de nuestra vida. No una vida como la conocemos aquí, no una vida sujeta al poder de la carne. Aunque hayamos nacido de nuevo y no practiquemos el pecado en nuestra vida, todavía la carne perturba y tiene cierta influencia y poder sobre nosotros. En la eternidad no hay más que una intimidad con Dios fraguada en la santidad que Él vive y en la cual nos ofrece para que podamos intimar con Él. Dios no nos quiere en una vitrina como una colección de figuritas para vernos de vez en cuando. El reino de los cielos no es eso. No es una colección de figuritas, tú y yo, allí puestos en una vitrina. No, no es eso. La vida eterna es la intimidad que Dios nos ofrece para que aquellos que creemos en Jesucristo y que hemos sido llevados al Padre, podamos tener esa intimidad con Él, no un día, no 2 días, sino el resto de nuestra vida. Una vida que no tiene fin y que solo se sustenta porque de esa intimidad en la que Dios nos permite acercarnos a Él, podemos, sumar sobre nuestra vida aquellas cosas que nos hacen bien para nosotros. No un bien como el que tenemos aquí, sino que esa intimidad es más profunda, porque es la que satisface tu alma y la mía. Sin esa intimidad con Dios, será difícil que tú y yo podamos valorar la vida eterna, disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué Dios me quiere con Él? Porque me ama. Él me quiere con Él. Y la vida eterna es la mayor expresión de amor que nos ofrece Él, no por mérito que hacemos, sino por gracia. Llegamos a Él para intimar con Él, conocerlo a Él. Por eso aquí el Señor Jesús nos advierte que la vida eterna es conocerte a ti. Y tú conocer a Dios, tener intimidad con Dios, es el comienzo de la construcción de una vida donde la vida eterna tiene sentido en sí misma. ¿Por qué Dios nos ofrece vida eterna? No es porque hemos cumplido mejor que los demás ritos y costumbres. No, la vida eterna es la puerta que Dios abre para abrir su intimidad a nosotros. Decirte, ven, hijo mío, porque yo te quiero conmigo. Yo te quiero a mi lado. Yo quiero que tú me conozcas y que tú puedas recibir ese amor en tu vida y satisfaga tu alma de tal manera que no nos dediquemos a una vida contemplativa inútil, sino que realmente disfrutemos en nuestra vida personal de estar al lado de aquel Dios que nos ama. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocerte a ti, dice Jesús, al Dios Padre y a Jesucristo al que tú has enviado. El gran problema en nuestra vida es que nosotros no conocemos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Y es ahí donde comienzan los conflictos en nuestra vida. Para Job, un hombre extremadamente religioso en su vida, cuando Satanás estaba merodeando la tierra y el Señor lo llamó, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón, dice la palabra de Dios, justo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Con esa imagen en su vida, era difícil pensar el desenlace en el cual Dios permitió que Satanás tocara la vida de esta persona. Ahora,
detrás de esa imagen de santidad, detrás de esa imagen de cumplidor de los ritos y de esa exuberancia que vivía este hombre, había un hombre que no conocía a Dios. En Job 42:6, luego tú puedes leer que él mismo, después de haber sido quebrantado y de haber recibido ese trato de Dios sobre su vida, él mismo, decía él, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es el conocimiento de él lo que nos da conocimiento de quién es él. No es que tú has oído de Jesús, que eso te sirve como conocimiento de él. Para Job fue inútil vivir en esas reglas tan estrictas que se imponía en su vida, vivir con esa religiosidad tan exuberante en su vida. Nosotros podemos tener una imagen pulcra y santa delante de los demás sin conocer a Dios. Aquí vemos el ejemplo claro de Job. Vemos personas que exhiben una forma de vida, una santidad, una conducta realmente intachable. Y no hay nada que poder refutarles. Incluso hay muchos que conocen la Biblia, recitan los versículos, hablan del Señor, pero hablan de un Dios al que no conocen, un Dios que está distante de su vida. Conocimiento de Dios personal en nuestra vida no es lo que tú conoces de Él, sino de la intimidad que tú tienes con Él en tu vida. Y Job, como muchos de nosotros, construimos una imagen externa de nuestra vida, donde mostramos que conocemos a Dios por aquello que decimos, por aquello que hacemos. Pero cuánto de eso es como consecuencia de nuestra intimidad con Él y no es como consecuencia de una construcción que hacemos. Ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Si recordáis, en Mateo en el capítulo 7, Jesús viene en un grupo de discípulos, de personas que Dios había usado para hacer milagros, sanidades, echar fuera demonios. Y cuando se presentaron allí, el Señor le dice: apartaos de mí porque nunca os conocí. Pero sí, Señor, si en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos predicado el Evangelio. Las señales del cielo están sobre nuestras vidas. Y el Señor tiene que corregirles y decirles: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Lo que tú conoces de Él no es seguridad de que Él te conoce a ti. Tú tienes que conocer personalmente al Señor en tu vida. No como Job, que le conocía de oídas, de lo que había oído de otros. Un conocimiento de segunda mano de lo que hemos oído de otros no sirve para nuestra vida. Tú necesitas certezas personales en tu vida. Necesitas comunión con el Señor en tu vida. Cuando Jesús fue a visitar a Nicodemo, Nicodemo era maestro de la Biblia. Él enseñaba la Biblia, la Torá. ¿Tú crees que Jesús iba a perder el tiempo en predicarle el Evangelio a Nicodemo si realmente su vida no estaba en peligro? Estaba en peligro de perderse. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, si no nacieres de nuevo no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Maestro de Biblia, persona cualificada. Aún así, el Señor tuvo que ir y predicarle el Evangelio a Nicodemo. Muchas veces nos cruzamos con personas, yo que viajo más que vosotros, me he cruzado con personas importantes, en un aeropuerto, en algún lugar, y son personas que bueno, las conoces de veras en la televisión. Hace unos años atrás vi a un cómico en un viaje y pude hablar con él y esa experiencia de conocerlo así no me da una
bueno, no me explica realmente cómo es la persona. A veces conocemos a las personas por lo que hemos oído hablar de ellas, por lo que la tele dice. Incluso podemos leer su biografía. Pero en verdad nosotros no le conocemos. Nosotros hemos oído hablar de ellos. Hemos leído su biografía quizás. Pero en verdad no tenemos ese conocimiento personal en nuestra vida, porque nunca hemos estado con Él. Tú puedes hablar del Señor y puedes tener un discurso muy bueno en tu vida, pero si no le conoces a Él personalmente en tu vida, ese discurso no se sostiene. A veces solamente conocemos al Señor porque Él es nuestro Salvador. Es una experiencia, es un comienzo. Muchas personas pueden testificar de eso en su vida, pero hay que conocerle más que tu Salvador. Cuando Pedro, judío, el Señor le abrió un lienzo en Hechos de los Apóstoles y le mostró toda clase de cuadrúpedos y animales inmundos que los judíos no comen. Y Pedro miró el lienzo, viendo aquellos animales que no conocía porque no eran de su menú habitual. El Señor le dijo: mata y come. Le digo: pero Señor. Le dijo: Señor, no. Cuando el Señor es Señor de tu vida, no te puedes negar. Hay personas que conocen a Jesús no como su Señor, sino solo como su Salvador. Uno de los grandes problemas que tenemos con aquellos a los que Dios llama es que el Señor no es Señor de la vida de esa persona. Es Salvador, sí. Ahora, tiene que ser Señor para que le obedezcamos. Porque sin obediencia en nuestra vida, vamos a ver un poquito más tarde, que no hay conocimiento real de Dios. El que conoce a Dios le obedece. Amén, hermanos. El que conoce obedece. El que Dios es Señor de su vida, la palabra no existe. El siervo obedece a su Señor. No tiene otra opción. No porque es una opción impuesta, sino que es una opción de amor hacia Él. Ahora, nosotros muchas veces no exhibimos ese fluir de la vida de Dios en nosotros. Y el conocimiento que nosotros tenemos de Él es un conocimiento muy superficial, muy ingenuo en nuestra vida. Dios no quiere que tú hables de Él sin que Él sea la consecuencia de tu hablar cada día. Él vive en nosotros para revelarse a nuestra vida y que aquello que hacemos o decimos en nuestra vida sea como consecuencia de su vivir en nosotros. Él vive en ti para que tú puedas testificar de Él. No por lo que has oído de otros, sino porque aquello que ha sido provocado por Él dentro de ti. Esa vida de Dios en nosotros es la que hace fluir en nuestra vida la vida que Él nos quiere dar. Ahora, nosotros tenemos un conocimiento muy escaso. Yo digo: Señor, ¿cuánto te conozco? Y si uno lo mide por las reacciones que tiene uno, por las conductas que tiene uno podría decir: bueno, pues Pero eso es engañoso en sí mismo, porque aun en la perfección de una vida religiosa puede haber un gran vacío de la presencia de Dios, como le pasaba a Job, como Nicodemo. Eran personas que uno las podía mirar y decía: bueno, esta es una persona extraordinaria. Todo mi respeto y mi admiración por estos hermanos, pero no conocían a Dios. No es argumento en nuestra vida lo que de Él conoces para decir que tú le conoces personalmente. Tú puedes testificar
de que le conoces, porque aquel que vive en ti está provocando cada día la manifestación de Él en tu vida. Como decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que los demás pueden ver de mí? Pueden ver la vida de Dios manifestándose. ¿En qué? En pequeñas cosas todos los días. No te va a hacer Dios Santa Teresa de Calcuta en el primer día que vengas al culto. No, no vas a ser Pablo. No, tampoco. Pero va a ir creciendo en ti y en tu vida interior ese Cristo que se quiere manifestar en nuestras vidas, que nos lleva a morir con Él en esa cruz cada día, porque cada día Él nos lleva a esa cruz. ¿Para qué? Para que la vida de Él sea el motivo de nuestro vivir cada día. Yo no vivo para dar satisfacción a mis deseos. Yo vivo ¿para qué? Para que la vida de Dios se manifieste en mí. Ese es mi deseo. Ahora, la vida eterna es más que un conocimiento intelectual, religioso, cumplimiento de normas, y cuanto más rigurosas y estrictas en nuestra vida, más imagen de santidad. No, eso no es así. Conocer a Dios y poder testificar de eso en tu vida es más profundo que eso. Es verdad que aquel que conoce a Dios habla de Dios, sin duda alguna. Pero es un discurso que no se basa en lo que ha oído de otros, sino de una experiencia personal en su vida. Yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho en mí cuando Él vive en mí. Si Él no vive en mí, soy como Job. A veces nuestra vida es como un espejo. Reflejamos mucho, pero no asimilamos nada. Y la experiencia de nuestra vida como cristianos no tiene que ser solamente el reflejo, sino asimilar. ¿Tú has visto el espejo? El espejo refleja 100% la imagen que pone sobre él. Ahora, no asimila nada. Hay personas que a veces esa es la actitud de su corazón. Cero asimilación, mucho reflejo. No sirve eso. Eso no es garantía de que tú conoces a Dios. Y yo no estoy aquí para reprocharte nada en esta mañana. Lo único que te digo es que Dios puede tratar con nosotros personalmente para que no tengamos una construcción idealizada de nuestra vida. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es la vida eterna? Dice aquí Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo sé yo que conozco al Señor? Ya sabemos lo que es la vida eterna. La vida eterna es la intimidad que Dios nos ofrece para estar con Él. Y eso es por la eternidad. Solo tiene sentido en nuestra vida cuando hay intimidad con Él, porque una vida contemplativa donde Él está aquí y yo allá no tiene sentido para nosotros. Lo que tiene sentido y da consistencia a la vida eterna es la intimidad que Él nos ofrece. ¿Qué te dice el Señor? Yo te quiero conmigo, hijo mío. Yo mandé a mi Hijo a la cruz para redimirte de tus pecados, para que Jesús te traiga a mí y tú de mí no te vuelvas a ir nunca más. Yo te quiero conmigo. Eso es lo que nos dice Dios Padre. Yo te quiero conmigo, te quiero a ti. Y te quiero a ti, sí, a pesar de lo que somos, sí. Pero Dios va a hacer una obra en nuestra vida para destruir esa naturaleza. Y en Cristo, nuestra vida, podamos ser aceptados por el Señor. ¿Cómo sé yo que le conozco? Porque ahí es donde tú te puedes medir un poco. Decir, bueno, Señor, a ver, ¿cuánto te conozco yo a ti? Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que creemos. Una cosa es lo que mostramos a los demás, otra cosa es la experiencia de nuestra vida. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? No ha conocido a Dios. Luego, la primera señal de nuestra vida que permite saber si tú conoces a Dios o no, es saber si tú amas. Juancho, entonces tengo que amar a mi suegra. Pues sí, vas a tener que amar a tu suegra también. Juancho, voy a tener que amar a ese hermano que ronca por las noches en la comunidad. A mi marido, que era príncipe y se convirtió en rana. Pues sí, vas a tener que amar a tu marido. El que no ama, dice aquí la palabra de Dios, no conoce a Dios. Ese amor es un amor sacrificial, es un amor ágape en nuestra vida. Es un amor que no es de nosotros, sino que Él lo pone en nosotros. Porque amar a aquel que no te ama es todo un desafío para nuestra vida. Tú has intentado mostrar amor para aquel que te rechaza. Ya no digo que te odia, ¿no? Aunque puede odiar también, ¿no? Pero hay personas que muestran su ingratitud, su deseo de no estar contigo, y aún así Dios te dice que tienes que amar. La naturaleza de ese amor no proviene de nosotros. De nosotros proviene otra naturaleza y otro tipo de reacción en nuestra vida, que no es el que ama. Dios ama incluso a sus enemigos. Tú y yo, que éramos enemigos de Dios, que no buscábamos a Dios, que no amábamos a Dios, Dios nos amó. No desistió de dejarte en tus manos el destino de tu vida, de tu naturaleza, sino que Él se reveló a ti. Amar al que te ama es muy fácil, o es más fácil. También se puede convertir en un conflicto, porque la rutina hace perder esa efervescencia de ese amor que un día nació. Solo puede permanecer el amor en nosotros cuando aquel que es amor vive en nosotros. ¿Cómo yo sé que conozco al Señor? Porque el amor de Dios es una bandera en mi vida. Y muestro ese amor para los que están conmigo. Y amo a los que Dios ama. Viene una persona con drogadicto que está en la calle tirado, que no tiene dónde estar, y yo abro mi corazón para recibirlo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 11, hasta 14 veces. Se ha ido robando, se ha ido engañando. Claro, mi naturaleza carnal dice no, a la lista negra. Dios no tiene listas negras. Dios ama. Va a quebrantar las vidas de las personas, sin duda, para tratar de mostrarles su amor y conquistarlo. Nosotros somos muy superficiales a la hora de amar. Amamos por interés, cuando nuestro amor espera recompensas de aquel al que se lo brindamos. Un amor que solo espera recibir, pero el amor verdadero es aquel que da y no espera recibir nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Él da y da, revela su amor para con nuestra vida. Muchos de los que escuchan el Evangelio no reaccionan de la manera oportuna ante ese amor. ¿Cómo reaccionan? Ignorándolo. Dios igualmente no desiste de ellos. Sigue insistiendo con su amor. ¿Para qué? Para salvar a esa vida. Quizás esa es la experiencia que tú tienes en tu vida. ¿Por qué estás aquí 2, 3, 4 veces? ¿Por qué has intentado una y otra vez? Y vuelves de nuevo. No eres tú el que vuelves, es Dios el que te hace volver. Amén, hermanos. Dios es el que te hace volver a la iglesia, a la comunidad. Cierta creyente fue a ver a su pastor, le dijo: pastor, 30 años de casado con este monstruo
ya no puedo más. Quiero el divorcio, quiero separarme de él. Es insoportable vivir con él. Pastor más trató de espiritualmente tratar de ver si podía encontrarle alguna manera de hacerla retroceder de su camino. Y ya cuando vio la obstinación y posiblemente la imposibilidad de restaurar esa relación de nuevo, le dijo, bueno, la Biblia dice que si no le puedes amar como a tu esposo, le ames como a tu prójimo. Ella la miró al pastor y dijo, no, de ninguna manera voy yo a iniciar ninguna relación ni como prójimo de este. El pastor volvió de nuevo a insistir y dice, bueno, si tú no le amas como tu marido y no le amas como a tu prójimo, ámale como tu enemigo. No hay opción, queridos. El Evangelio no te deja opción para no amar. El que conoce a Dios ama. Amén. Y la Biblia no te deja otra opción. Aquel que vive en ti, que es la palabra de Dios viviente en ti, te dice que hay que amar. Porque una de las características que más muestra cuánto conocemos a Dios es cuánto tú amas a los demás. Amén, hermanos. Si tú no fluye ese amor ágape, ese amor divino dentro de ti y no fluye hacia los demás y hacia tu propia vida, entonces es que tu conocimiento de Él es muy poquito. Amar al que te ama, muy fácil. Amar a tu enemigo, más difícil. Y amar por amar no tiene sentido. Tiene que haber sentido en lo que hacemos en nuestra vida. Amén, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le conozco, pero no obedezco, no le conoces. Porque el que conoce al Señor, obedece. Si le conoces, vas a guardar sus mandamientos. Mandamientos no solo lo que dice la Biblia, sino la experiencia de aquello que Dios te dice a ti personalmente en tu vida. Muchas veces la Biblia se transforma en la voz de Dios. Muchas veces la Biblia no es solo la voz de Dios, sino aquello que Dios te habla a ti personalmente en tu vida. Y Dios quiere ver obediencia en nuestra vida, aquello que Él nos pide. El que ama no tiene excusas, justificaciones, pretextos, no posterga las cosas, obedece. El que guarda mis mandamientos y obedece, dice, ese me conoce. Ahora, el que no me conoce, ese no guarda mis mandamientos y es mentiroso cuando dice que me conoce. La experiencia de nuestra vida como cristianos tiene que llevarnos a que la obediencia, a que podamos crecer en la obediencia en nuestra vida. Cuanto más profunda es tu relación con el Señor, más fluye de ti la actitud de obedecer. Ya no se convierte en una obligación en tu vida. Ya obedeces como hijo, no como siervo. Nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de siervos en nuestra vida. Dios Padre no tiene siervos, tiene hijos. Jesucristo vino a este mundo como siervo para servir al Padre, para cumplir con el propósito que el Padre tenía para con Él, que era ir a la cruz. Yo me identifico más como siervo de Jesucristo que no como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y Él abre su intimidad a sus hijos, no a sus siervos. Dios no tiene siervos, tiene hijos. Hijos a los cuales quiere ofrecer su intimidad, ofrecer su amor. Nosotros tenemos más bien mentalidad
de empleado, trabajador, siervo dentro de la iglesia que de hijo. Muchas cosas van a cambiar en nuestra vida cuando tú comiences a ver a Dios como Padre, no como un siervo al que tienes que obedecer. Este fue el gran conflicto del hermano del hijo pródigo, ¿recordáis? En Lucas 15. Él vio marchar a su hermano, se frotó las manos, dijo, ya me quedé con todo acá. Ahora él vivía como un empleado, tratando de resarcirse por aquello que hacía. No vivía en comunión con el Padre como un hijo hace. Por eso cuando volvió el hermano y estaba dando la fiesta de bienvenida, él se quedó fuera enojado. ¿Quién es este que ha dilapidado tus bienes, que ha malgastado, los recursos que tú le has dado, que te ha avergonzado? Vienes y le haces fiesta. Y yo que estoy aquí trabajando todo el día contigo, no me das ni un cabrito, no me das ni un toro para que pueda comer con mis amigos. Y hay amigos, ese es el gran problema en nuestra vida, la justicia propia. Nosotros creemos que somos merecedores de la gracia de Dios en nuestra vida por lo que hacemos. Y tú tienes que salir de esa actitud en tu vida. Tú eres hijo, no siervo, no empleado. Es un Dios al que Él te quiere como hijo amado. Esa mentalidad tiene que cambiar en nuestra vida. Nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, el siervo de Dios, no, Dios no tiene siervos. Dios Padre tiene hijos nada más, tú y yo. Amén, hermanos. El que ama obedece. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer un poquito más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchas personas no son conscientes de que pertenecer a la iglesia, cuerpo de Cristo o a cualquier otra iglesia, no te da identidad en tu vida. La identidad en nuestra vida comienza cuando tú sepas dónde estás. Dice, yo, Juancho, estoy aquí sentado esta mañana en la iglesia de Getsemaní. No, tú no estás aquí sentado, tú estás aquí sentado, pero tu vida está en Cristo. Venir a la iglesia no es estar en Cristo. Estar en Cristo es abrir la intimidad que Dios nos ofrece para poder intimar con Dios y poner nuestra vida en el Señor. Muchas veces no tenemos una revelación clara de esto sobre nuestra vida. Por eso utilizamos los mecanismos del esfuerzo y el desempeño en nuestra vida para tratar de atraer la bendición de Dios en nuestra vida. Y no es por tu esfuerzo, no es por tu desempeño que Dios da gracia a nuestra vida. Es verdad que esas virtudes están en aquellos que tienen al Señor en sus vidas, pero no son consecuencia de eso. No es mi esfuerzo lo que abre la gracia de Dios, es la gracia que Él me da para que pueda esforzarme en hacer su voluntad. Es diferente la cosa. Porque si Dios no te da gracia, no te podrás esforzar en hacer la voluntad de Dios. Porque tu voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Tiene Dios que romper el poder de tu voluntad en tu vida para que tú puedas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. No como una imposición, sino como algo, placentero en tu vida personal. Hay una doctrina en la Biblia que no se predica mucho. Yo he tratado durante algunos meses de explicaros que nuestra unión con Cristo es el comienzo de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. No que siempre encontramos en los demás los mismos conflictos e impedimentos. A veces pasan los años en las vidas de las personas y vas viendo que los escollos que lo mantienen, sin crecimiento en su vida, son los mismos. Y ahí comienza un conflicto en nuestra vida, cuando no crece Él en nosotros y nosotros no menguamos en nuestra vida.
Tu vida y la mía es como un grano de trigo. Jesús da el ejemplo con su propia vida. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Estaba hablando Jesús de sí mismo, de la obra que él iba a hacer. Si tú eres salvo hoy, es porque Jesús, el grano de trigo, cayó a tierra y murió. Dio su vida por nosotros. Por eso Él está ensalzado en la Trinidad y Él es el Cordero de Dios, Él es el que le brindamos toda honra y toda gloria. Su muerte dio mucho fruto y el fruto es el fruto de la salvación de tu alma. Ahora tú tienes que trasladar eso a tu vida personal, decir, Señor, ¿qué soy yo? Yo soy una simiente. Y esa simiente solo puede fructificar si cae a tierra y muere. Yo no he visto ninguna simiente, ni de maíz, ni de trigo, ni de soja, de ninguna naturaleza que tú la siembres, no sé, en un tarro de plástico y eso vaya a producir fructificación. No va a haber fructificación. La semilla tiene que morir. Cuando tú entierras la semilla de trigo en la tierra, la humedad y la propia esencia de la semilla la hacen brotar de sí misma y crece una espiga donde crece el fruto. Pero tiene que morir. Ahora, el gran problema que a veces hay en nuestra vida es que no hay ese proceso en nuestra vida. No somos grano de trigo que quiere morir. Somos grano de trigo, sí. Pero no grano de trigo que quiere morir. Si muere, dice la palabra de Dios, lleva fruto. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida fructifique, dé fruto de Él, de nosotros. ¿Cómo podemos decir que le conocemos si nuestra vida no da fruto de Él en nuestra vida? Está bien que eso comienza incipiente en nuestra vida a medida que le vamos conociendo. La medida de tu entrega, la medida de tu disposición al Señor va creciendo en la medida en que Él va fructificando en ti. Si tú eres obediente y dispuesto para servir al Señor, Dios va a fructificar esa higuera en tu vida. Comienza con poco, pero va creciendo. Amén, hermanos. Si no crece en ti, eso es un problema. Porque no habrá vida espiritual en ti. Sí, habrá, bueno, ciertas virtudes que puedas mostrar a los demás, pero que no se sostienen, no son importantes, son una construcción que nosotros hacemos, no la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Dios nos ama. Y tú nunca amarías a Dios si Él no te hubiera amado a ti. Esta pequeña enseñanza de la Biblia nos muestra que en esta naturaleza muerta, en esta naturaleza no renovada por la vida de Dios en nosotros, es una naturaleza perdida, sin fruto. Y nosotros no podemos amar a Dios si Él primero no nos ama. Yo no quería a Dios, no lo hubiera querido nunca si Él no me hubiera querido primero a mí. Es el amor de Él en mi vida lo que provoca mi amor hacia Él. La causa de mi amor, ¿cuál es? Es su amor en mí. Dios me ama, yo sé que me ama el Señor. Y eso ha ido despertando el interés de Él en mi vida. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno que busque a Dios. Ninguno. Ni tú ni yo. ¿Por qué tú le buscas? Porque Él se ha hecho cercano a tu vida. Cuando Él se acerca a ti, Él provoca esa atracción en tu vida y en la mía hacia Él. Muchos le preguntas, ¿qué haces aquí? Y Dios te está atrayendo a Él para mostrarte su amor incondicional y para mostrarte que a pesar de lo que somos, sí, porque somos terribles, a pesar de lo que somos, Dios nos ama.
y te ama más que ninguno. Dios sabe lo peor de mí. Él me conoce bien. Y aún así me ama. 1 Juan 4:19, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él provoca con su amor. Él es la causa de todo en nuestra vida. ¿Tú crees que eres tú? No, no somos nosotros. Es Él que está buscando esa comunión con nosotros, esa intimidad contigo. Está buscando que tú le conozcas personalmente en tu vida. No hay eternidad posible sin la intimidad con Dios. ¿Qué vas a hacer allí? Contemplar los santos y los arcángeles y no, eso es figurativo. La eternidad solo tiene un propósito. Es abrirnos la intimidad. Decir, ven aquí, hijo mío. Yo te quiero conmigo. Amén, hermanos. ¿Comprendes eso? 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha, ¿qué? Conocido. Aquí ya nos metemos en un lío grande. Dice, todo aquel que peca, vamos a leerlo otra vez, todo aquel que permanece en Él no peca. Si tu vida está en Cristo, si tú permaneces en Él, Él permanece en ti. Y si Él vive en ti, no te va a permitir pecar. Pero si yo peco, Juancho, ahora, tú no practicas el pecado. Hay personas que pecan. Pecamos con nuestros pensamientos, cuando nuestros pensamientos no son los pensamientos de Cristo en nuestra vida, cuando nuestra mente sigue siendo una mente carnal todavía. Es un proceso en nuestra vida. Ahora, eso va a ir reduciéndose cada día en la medida en que Cristo vive en ti. Cuanto más consciente eres de que Cristo vive en ti, más fácil será huir del pecado. Dice, el que peca, el que permanece en Él, vamos a leerlo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Dice, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Cristo viene a vivir en nuestra vida para que tú y yo podamos vencer el pecado. Si tú le conoces, Él en ti te da el poder para vencer el pecado. Nuestra naturaleza está caída. Todavía tenemos cierta tendencia a pecar, pero no practicamos el pecado. Yo puedo pecar, sí puedo pecar, pero yo no practico el pecado. No es eso un mérito mío, no es mérito mío. Es la gracia de Dios. Es aquel que vive en mí, que me hace permanecer en Él, y como Él venció, yo venzo identificándome con Él en mi vida. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Volvemos de nuevo siempre al mismo punto de partida. Tú no puedes vencer el pecado por ti mismo. Si aquel que quiere vivir en ti no le dejas. Él viene a vivir en nosotros para que tú puedas hacer frente al pecado que mora en este mundo. A veces tenemos deslices, es verdad que a veces pecamos con el pensamiento, a veces pecamos con nuestros ojos, a veces pecamos pensando mal del prójimo o con algún pecado más vergonzoso. Pero nuestra naturaleza no practica el pecado, aborrecemos el pecado. Dice que el que peca no conoce a Dios. Luego dice más abajo que el que practica el pecado
es del diablo. No voy a meterme ahí porque, bueno, cada uno puede leer la Biblia e interpretarlo como lo dice, pero sí te puedo decir personalmente que el que conoce a Dios no practica el pecado. Amén, hermanos. Vive en la santidad que Dios le ofrece y va a tener una conciencia mayor en su vida de cuán profunda es la santidad de Dios y cuán grande pecador Él es en su vida. Volvemos otra vez a Juan 17 para terminar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús hizo una obra en la cruz del Calvario y antes de consumar esa obra, porque estas palabras de Jesús son antes de ir a la cruz, Él ya era consciente de que había terminado su obra. Él era consciente de que la cruz solo era un paso más en su vida. Y ahora estaba esperando que el Padre le glorificara. No fue a la cruz para buscar la gloria, porque Él ya vivía en la gloria, sino que su venida aquí a este mundo, a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, es lo que llevó al Padre a llevarlo a la gloria que Él antes tenía. Con esto, ¿qué nos dice el Señor? Que el Señor Jesús vuelve de nuevo a la gloria que ya tuvo. No es que Él vino a buscar gloria aquí en la tierra, no, Él ya tenía esa gloria allí. Vino a hacerse hombre como nosotros y a ir a una cruz a morir por ti y por mí. Él se hizo como uno de nosotros. Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Los creó a su imagen y semejanza. Es verdad que el hombre pecó, cayó, avergonzó a Dios y el pecado dominó su vida. Cuando Dios ve esta situación, ¿qué hace? Él manda a su Hijo. Se reúne la Trinidad y deciden enviar a Jesús en forma humana para poder ir a una cruz a morir. Él se hizo hombre como tú y como yo. Si tú hoy pudieras abrir los cielos y ver la Trinidad, la Trinidad ya no está en una dimensión espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una dimensión que no comprendemos ni podemos explicar cómo es eso. Ahora, si tú abres el cielo como se abrió a Esteban el día que fue apedreado en Hechos de los Apóstoles, él dice que vio al Hijo. Hoy en la Trinidad hay un hombre, una figura humana como tú y como yo, y es por la eternidad, porque Dios ama personas y Dios va buscando personas para poder redimirlos de sus pecados y poder atraerlos a Él para disfrutar de su intimidad. Mayor placer de Dios es estar contigo. Ahora, no puede estar contigo con pecado. Por eso Jesús se hizo hombre, para tomar tus pecados y los míos, ponerlos sobre sí, ir a la cruz y ofrecer el sacrificio que Dios acepta. Nosotros volvemos, después de haber perdido la gloria de Dios en nuestra vida, a la gloria de Dios de nuevo, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. ¿Y a dónde volvemos tú y yo? A una eternidad con Él. ¿Qué es la vida eterna, hermano? La vida eterna es conocerte a ti, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. La Trinidad tiene un solo objetivo entre ellos. Ellos no discuten a ver si salvan a uno o a otro.
Ellos no entran en contienda y en conflicto. Ellos son uno. Cuando decidió la Trinidad enviar a Jesús aquí a la tierra, estaban de acuerdo. Porque ese era el camino para poder redimirnos de nuestros pecados. Enviar a Jesús. Jesús vino, se hizo hombre, fue a una cruz, murió, y Dios le resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí hay un hombre sentado. No un hombre como tú y como yo, de pecado, no, un hombre sin pecado. Amén, hermanos. ¿Por qué esa intimidad? ¿Por qué Dios llevar a un hombre a la Trinidad? Yo digo, Señor, ¿cómo puedes hacer eso si somos unos bandidos? Porque Dios ama a personas. Te ama a ti, me ama a mí. Y la eternidad es ese paso que Él nos permite dar, no por nuestros méritos, sino por la gracia que Él nos ofrece en nuestra vida. La vida eterna es Dios contigo y tú con Él. Esa es la vida eterna. ¿Por qué es así? No te puedo decir por qué es así. El único argumento que yo te puedo decir en esta mañana es que Dios ama a sus hijos. Y Él ha hecho posible que volvamos de nuevo a su intimidad, como teníamos en el jardín del Edén, de esta manera. Somos, después de los ángeles, la creación de Dios más perfecta que hay. Nosotros no somos como los ángeles, pero Dios no tiene ángeles en su eternidad. Dios ama personas. Te ama a ti, me ama a mí. ¿Qué significado tiene esto? Tiene un significado profundo para nuestra vida. ¿Cuál? Que la vida eterna es, sin ti, el Señor no la concibe. Él concibe la vida eterna contigo. Ahora, redimido por la sangre de Cristo. Muerto en esa cruz con Jesús. Queda atrás el viejo hombre y la vida de Dios se manifiesta en ti para llevar el morir de Cristo allí donde tú vas y poder glorificar al Señor en tu vida. Señor, la gloria que tú me diste, quiero volver a la gloria que tenía. Jesús sabía eso. Yo no puedo buscar ninguna gloria en mi vida porque no hay gloria, solo hay vergüenza y confusión por mi pecado, pero veo que Dios tiene ese poder para hacer las cosas y para amar a las personas, amarte a ti y ofrecerte una vida eterna solo con Él, porque Él te quiere para Él. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar esta mañana. Cuando mires a los cielos y veas la gloria de Dios ahí cómo se manifiesta, tú piensas que hay una eternidad a la que Cristo te quiere llevar con un propósito solo, que es que tú le conozcas. Llegamos ahí atraídos por Él, llegamos ahí amados por Él, llegamos ahí perdonados por Él. No para hacer nada, sino para descansar en los brazos de aquel que te ama. Y esa es una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, para que no andemos en nuestras fuerzas aquí en la tierra, sino andemos dependiendo del Señor en nuestra vida.
Vamos a orar juntos esta mañana. Yo te pido que te pongas de pies ahí y oremos. Luego vamos a tomar la Santa Cena. Y darle gracias al Señor por lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Que es mucho más de lo que uno puede comprender. Esta mente nuestra está limitada. Solo podemos comprender las cosas si el Espíritu Santo revela en nuestras vidas aquello que Dios quiere hacer. Y eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida personal. No si tú le dejas, porque nosotros no queremos, pero sí si tú crees en Él. Amén. Señor, queremos darte gracias una vez más por mis hermanos aquí. Gracias porque tú te revelas en nuestra vida con esa sencillez, Señor, con ese amor que tienes para con nosotros, Padre. Haznos comprender tu voluntad en nuestra vida para que podamos testificar de ti, hablar de ti desde ese lugar donde tenemos intimidad contigo, Señor, donde te conocemos de primera mano, donde sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que ha abierto sus brazos para con nosotros, para que podamos vivir en esa intimidad contigo, Señor. Señor, qué bueno es estar contigo cada día, Señor. Qué bueno es poder tener un Padre en el cual poder descansar nuestras vidas. No somos empleados que estamos esperando cobrar al final de mes una paga. Somos hijos amados que disfrutan de la intimidad contigo y de aquello que tú como Padre das a tus hijos, que es tu amor inmenso, tu gracia abundante, Padre. Derrama de tu presencia aquí en mis hermanos, Señor. Haznos comprender en lo profundo de nuestra alma, Señor, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es ese amor que no es comprensible desde esta naturaleza humana, sino que es un amor infinito, inmenso para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a mis hermanos aquí, Señor. Danos fuerzas para poder hacer tu voluntad cada día, Señor. Servirte como tú te mereces y hacer de nuestras vidas un altar donde podamos mostrar que tu presencia y tu corazón está en nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.